Te presentamos la primera temporada de YPO Cast México, el podcast que cuenta las mejores historias de los líderes de YPO México. En este tercer episodio hablaremos de la reinvención fuera del negocio familiar, los retos de los negocios de tecnología, siempre cambiantes, cómo llevar tu negocio cuando tienes fondos de inversión en el consejo. Y también hablaremos de eventos que cambian tu vida para siempre. Y mucho, mucho más. Te presentamos de YPO Mexico City al gran Adrián Villaseñor. Que lo disfrutes. Estar viendo desde espectador cómo una empresa llegó a ser la empresa más relevante en su sector, ver la transformación de mi papá, de héroe a yo me tropecé y lo reconoció y le dolió, y después el crecimiento que ha tenido para afrontar esa realidad. Entonces tienes ese sentimiento de tengo que enseñar y responder que puedo porque confiaron en mí, y si no tengo lo que es necesario para afrontar un reto como este, no puedo dormir, no puedo pensar, no puedo tomar decisiones. Necesito algo que me saque de donde estoy y me permita ver claridad, porque ahorita lo único que estoy viendo es oscuridad. Y tenemos ese accidente donde de forma inmediata fallece mi hermano gemelo, fallece mi hermano mayor y fallecen 3 de mis amigos. Pero eso me enseñó mucho más importante, no de cómo aprender de lo malo, sino cómo disfrutar de lo bueno. Unos papás que en las buenas y en las malas, a pesar de que yo no creía en mí, ellos creyeron en mí. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Podcast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO en México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos a YPO Cast México, una iniciativa del National Council de YPO en su primera temporada. Y estamos aquí para ir dando a conocer diferentes historias de YPOers que los hacen únicos. Porque aunque todos los miembros de YPO tenemos algo de únicos, hay miembros con algo que tienen que compartir que verdaderamente lo deberíamos conocer todos. Yo soy Sergio Fonseca, YPOer desde hace 22 años, desde el 2002, hoy miembro de YPO Gold, y estoy encantado de estar aquí para poder compartir esta experiencia con ustedes. Y conmigo, Manuel Rivera, mi partner. Gracias, por favor, querido adelante. partner. Gracias. Bueno, yo soy Manuel Rivera. Bienvenidos. También YPOer en Mexico City Gold. YPOer hace 14 años ya. Y encantado de estar aquí con ustedes. Y como ya les quedará obvio para ahorita, esta es una iniciativa de YPOers para YPOers. Y la idea es fomentar esta intimidad y mejor conocimiento de quiénes somos, porque a todos nos ha pasado que cuando conocemos la historia de otro YPOer, vemos que tiene historias increíbles, pero la mayoría de nuestras interacciones no nos dan el tiempo de conocerlas. Y para eso creamos esta iniciativa, una travesura creada por nuestro amigo Beto Cohen, en la que estamos encantados de participar. Y bueno, hoy somos 11 capítulos en México, cerca de 670 miembros. Entonces, hay mucho que platicar para rato y para conocernos más y saber más de lo que nos hace diferentes a cada uno de los members, Sergio. Muy bien. Ahora empecemos, porque lo que podemos esperar hoy es una historia de verdad de la que podemos aprender mucho, no solamente en el mundo de los negocios, sino en el ámbito personal también. Y tenemos hoy con nosotros a Adrián Villaseñor. Bienvenido, Adrián. Encantados de que estés aquí con nosotros. Y bueno, en esta nueva iniciativa para YPO, en su primera temporada, una cosa padrísima poder conocer de tu historia. ¿No es así, Manuel? Sí, absolutamente. Y bueno, les vamos a dar como los highlights de quién es Adrián, pero la verdad es que el protagonista eres tú. Que estás aquí, nos vas a platicar de ti y te vamos a conocer mucho más el día de hoy. Adrián tiene una historia fascinante que ya la verán hoy, viniendo de un family business, es emprendedor puro y duro y en tecnología, viniendo de un negocio súper tradicional, pero les damos algún resumen, ¿no? Adrián es financiero del TEC, es YPOer hace 5 años. Él decide montar un search fund y es CEO de ese fondo. Compran una empresa de tecnología. Para que entiendan su empresa, el nombre es Auronix y él nos va a platicar más de ella. Pero si alguien les ha tratado de vender algo en WhatsApp, él tuvo que ver. En resumen, eso es lo que hace. Y lo hace con cada vez más inteligencia artificial. En su lado personal es casado desde hace casi 12 años, pero lleva media vida con su esposa. 2 hijitos chiquitos, hija e hijo, Macarena y Rodri, 6 y 3. Y pues estamos felices de tenerte aquí. Bienvenido. Bienvenido, Adrián. No, pues antes que nada, me siento muy halagado. Me echaron muchas porras para dar esta introducción,
pero me encanta esta iniciativa de poder pues compartir cómo ha sido mi historia y que ojalá para el resto de los YPOers pues esto sea pues una experiencia que les sirva mucho. Y yo pues estoy aquí para compartirla y muchísimas gracias por la introducción a los dos y encantado de empezar a compartir y platicar con ustedes, que creo que lo más importante es que nos vayamos conociendo mejor aquí. Manuel, Sergio, muchas gracias. Muy bien, pues adelante, Manolo. Encantado de tenerte acá. Y bueno, como teníamos pensada la plática, es curioso, porque en tu caso, la primera pregunta es todo un podcast solito, ¿no? Pensamos, la primera forma de descubrirte es que nos contaras, y yo sé que aquí tienes mucha sustancia muy buena, 2 capítulos en tu vida que te definan. Y bienvenido. La verdad, y a mí me gustaría pensar en esta pregunta, creo que en 2 aristas muy particulares que conforman mi vida y yo creo que conforman la vida de cualquier persona, no solo YPOers, que es la experiencia que más me ha influenciado, yo creo que en temas profesionales en mi vida, que definió muchas de las decisiones y las acciones que he tomado hacia adelante. Y una segunda en el plano mucho más personal, ¿no? Los empresarios estamos hechos tanto de las experiencias que estamos encontrando en el día del trabajo, pero lo que define nuestro ADN, pues esas son esas vivencias de persona que te hacen, o como van a escuchar un poquito ahorita, a veces te deshacen, para llegar a donde llegas, que al final es parte de esa historia y la historia la vamos construyendo individualmente cada uno, pues día a día. ¿Les parece si empiezo con la profesional un poco? Buenísimo, Adrián. Adelante, empieza por esa. Me encanta, ¿no? Y no quiero así empezar al principio de los siglos, cuando Adrián acaba de nacer, pero esta es una historia que remonta yo creo que la gran parte de mi vida desde que nací hasta el día de hoy. Y un poquito de contexto, ¿no? Yo vengo de una empresa o de una familia que fundó un family business pues de un tamaño bastante relevante en México. Esta empresa se llama Saguayo, fue fundada por mi abuelo y por 4 de sus hermanos, pues fue hace más o menos un poco más de 80 años, 90 años. Y esta empresa en su momento llegó a ser la empresa más grande de todo el país de distribución de bienes de consumo al mayoreo, ¿no? Imagínate, oye, los Procter & Gamble, los Unilevers, los Nestlés, PepsiCos, etcétera, pues necesitan de una empresa mayorista. México al final está hecho de changarros. Está bien que existen los supermercados, pero sin llegar a estadísticas, pues la mitad del país todavía depende de este comercio minorista, que son los changarros. Pero lógicamente estas grandes marcas no llegan de forma directa a los changarros. Algunas sí, pero muchas necesitan de estas empresas que hacen la distribución, esa capilaridad, ¿no? Entonces, en mi cuna familiar, siempre crecí con esta empresa que tenía pues un peso importante en el país, un peso importante en el comercio, y viviendo con anécdotas de mi papá, de mi abuelo, de cómo empezaron en un local muy chiquito en la Merced, donde también inventaron un molde para chocolates y tuvimos también como empresa familiar una fábrica de chocolates llamada La Corona, que después se vendió a Grupo Bimbo en ese proceso. Nada más que La Corona. El famoso paletón Corona, que Exacto. Yo creo que todos los de Corona, algunos años se acuerdan de esa famosa pelota. Y el baloncito. El baloncito de rompope, o sea, una marca de mucha tradición. Ya la parte Saguayo creo que más en la parte de atrás de un proceso de negocio, no tanto de cara al consumidor. Pero yo la escribiría como una experiencia increíble de aprendizaje que me tocó ver y como espectador, porque aquí quiero decir que nunca a mí me tocó trabajar en la empresa familiar de forma directa, sino me tocó estar viendo desde espectador cómo una empresa llegó a ser pues prácticamente la empresa más relevante en su sector, con un liderazgo impresionante, con niveles de ventas gigantescamente grandes, inclusive llegar a cotizar en bolsa. Adrián, a los que no conocen la marca Saguayo o son demasiado jóvenes para haber probado La Corona, ¿cómo se llama el grupo? Para que quienes nos escuchan sepan cómo se llama el grupo del que tu familia Tienes fundó. toda la razón y se me olvidó un poquito contar esa historia, pero el grupo era el Grupo Corby. Grupo Corby. Así se conoce. Grupo Corby, para efectos prácticos, tenía muchos negocios, pero los 2 principales era Saguayo, que era la distribuidora de bienes de consumo, sí. Y La Corona, que era la fábrica de chocolates. Clarísimo, básicamente. Gracias. Y para quienes no han trabajado en su vida en consumo, no hay persona que trabajó en bienes de consumo en este país que no conociera Corby y que tuviera que lidiar con Corby porque era el dueño de los changarros. Exactamente. Así me acuerdo yo. Sí, y hoy en día sigue siendo... Bueno, aquí tienes a 2 ex Procter & Gamble que estamos encantados de entrevistarte para oír esta historia. No, les puedo contar unas anécdotas súper interesantes de todos esos años, ¿no? Pero ¿por qué les cojo como esa perspectiva de vida? Y me dicen, oye, Adrián,
pero nunca trabajaste ahí. ¿Por qué te definió a ti esa perspectiva, ese background de la empresa familiar? Y es que prácticamente creo que la gran mayoría de los aprendizajes que tengo como empresario vienen de ahí. Okay. No, ahorita lo comentaban los que tienen experiencia en el mundo de consumo, pues esta fue una empresa que llegó a ser sumamente importante a nivel nacional. Hoy en día sigue teniendo cierta relevancia, pero pues no la relevancia que tenía en su momento. Y como buena empresa familiar fundada por mi abuelo y sus 4 hermanos, también la familia, como buenas familias de antes, ahorita ya ha cambiado bastante eso. La segunda generación, cada uno de los 4 fundadores tuvo, de los 5, uno no tuvo hijos, pero los otros 4 tuvieron entre 11 y 14 hijos cada uno. Bien. Entonces, Eso me da 50 así rápidamente. sí, 50 y varios. Pónganse, los que operan negocios familiares en YPO, entiendan esta perspectiva de una familia, de una empresa familiar con una segunda generación de 50 y pico. Ok. Entonces, mucha familia, Complicado. mucha gente, empresa grande. Y a lo largo de los años, cuando la empresa se fue consolidando, yo, si bien era muy cercano a mi papá y extremadamente cercano a mi abuelo, tras bambalinas, donde me involucraban en platicarme cómo se iba desarrollando la empresa, dado esta segunda generación tan grande, en algún momento se tomó la decisión que pues, la tercera generación no entrábamos hasta que cambiaran las decisiones, ¿no? Y yo creo que fue una de las pocas estructuras en cuanto a definición de empresa familiar que se tomó, porque el resto pues, fue una falta más bien de estructuras en ese sentido. De ser una historia increíble de una empresa que llegó a tener un impacto gigantescamente grande en la industria, fue una empresa que poco a poco fue perdiendo la relevancia, alguna relevancia que tuvo en el mercado, empezándose a afrontar a retos muy importantes en su momento, y esto estoy hablando más o menos de hace unos 10 años para acá, problemas en su capacidad de financiamiento hacia los proveedores, en su capacidad de poder afrontar realmente las oportunidades de mercado. ¿Y por qué se fue dando este tipo pues, de desenlaces en la empresa? Y esa es una reflexión que no me la llevé yo, ¿no? Yo todos los aprendizajes los llevo como espectador de la cercanía que tenía con mi papá y la cercanía que tenía con mi abuelo. Si me acuerdo de 2 frases que me decía mi papá en esos momentos, la primera es, la empresa se operaba con un paternalismo muy profundo. Y el paternalismo muy profundo llevaba a decir la familia primero, la empresa después. Anda. Uy. O sea, y los mexicanos somos muy familiares. Ujú. Y la familia es importantísimo para todos. Y creo que en una primera episodio de la empresa, cuando se manejaba sobre la abundancia y no eran 50 y madres de la segunda generación, se podían más o menos tomar ciertas decisiones de paternalismo. Pero llega un momento que el tamaño, la estructura y la realidad te alcanza. Y yo creo que el tema importante de cómo se empezó a dar este desenlace es que constantemente la familia tomaba decisiones primero por la familia y veían por la empresa después. Y eventualmente, si constantemente estás tomando decisiones por la familia y viendo por la familia sin pensar en las implicaciones de empresa, pues eventualmente la familia empieza a carecer de una empresa. Dejas de ser empresa. Dejas de ser empresa, ¿no? Creo que esa es una primera lección. Ahorita creo que voy a aterrizarlo en un desenlace completo, ¿no? Aunque es complicado pensar en la familia tomando decisiones en pro de la familia cuando son 50 en la segunda generación, pues ¿a cuál de las familias te refieres, no? Cuando empiezan intereses diferentes a manifestarse. Claro, y lo que pasa que fue una realidad que creo que pasó en la empresa, y probablemente es una realidad que le pasa a muchas de las empresas familiares que al menos tienen ese número de integrantes, es que desgraciadamente pues llega a haber integrantes que tienen el nivel de preparación, llega a haber integrantes que no tienen ese nivel de preparación, pero al menos pues se crea ese sentimiento de pertenencia de yo soy parte de una familia de empresarios. Y lo que implica el que, dado que yo nací en una familia de empresarios, pues voy a recibir y sentirme parte de una familia de empresarios, lo que eso implique. Cuando se puede y la empresa da, pues está padrísimo. Cuando eres 50 personas y la empresa empieza a llegar a ciertos límites que empiezan a exprimir un poco lo que puede llegar, pero sigues con esa filosofía de la familia primero, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a tomar decisiones como, oye, hoy no fue un buen año, pues hay que seguir endeudarnos un poco porque hay que repartir dividendos, la familia es primero. Se empiezan a tomar un poco decisiones, yo diría,
con un fundamento de negocio un poco desordenado y con un fundamento de familia primordialmente. Y la segunda enseñanza que me llevo muy profundo es la perspectiva de los tiempos. ¿Cómo? En cuanto a los tiempos me refiero, yo creo que todos en nuestra vida como empresarios vemos un ciclo donde nos toca una época de vacas gordas y una época de vacas flacas. Ujú. Y esa filosofía de entender que eso es una realidad y no nos vamos a poder escapar, el que diga que siempre le va a tocar épocas de vacas gordas y puede administrar la abundancia de por vida, o sea, o es mentiroso o es un optimista perdido que eventualmente se va a topar con pared, es la realidad. Pero el pragmatismo de entender que a veces nos toca estar arriba, a veces nos toca estar abajo. Y si te toca estar arriba, saber que tienes que prepararte para los momentos que te va a tocar estar abajo. Entonces, la empresa tuvo momentos increíblemente buenos. Por ejemplo, hablamos de la Corona. Sí. Uno de esos momentos buenos fue la venta de la Corona a Bimbo. Fue una venta sumamente exitosa que le generó un capital bastante abundante a la empresa. Se pudo cuidar a la familia. Se pudo cuidar a la familia y se tomaron decisiones de mucha inversión de capital en, yo creo que estrategias de negocio que no estaban alineados al core del negocio, que era pues, la distribución de bienes de consumo. Entonces, regresando un poco al desenlace, es estos dos puntos fundamentales de, desgraciadamente, no tener una visión clara de cómo aprovechar la abundancia cuando existe para tomar decisiones de estrategia efectivas que te fortalezcan más bien el core de tu negocio. Y la segunda, entender que una familia, una empresa familiar, y más cuando es una familia tan grande, sin un modelo operativo que realmente ordene el funcionamiento de la familia y le ponga límites y a la familia, es algo que después te lleva a lo que pasó, que la empresa, de ser este exponente que otra vez todos los que están en el mundo de consumo la pueden ubicar eso, que eventualmente en el 2016 pues, se declara en concurso mercantil. Anda. Y el aprendizaje, ya no quitando un poco el tema de empresa y más de personas, que me tocó ver a mi papá muy de cerca, cómo él vivía esto de los logros, cómo vivió esto de los fracasos, y el impacto y la reflexión que esto le generó a lo largo de los años, ¿no? Porque la verdad es que la realidad de esa historia, llegando el concurso mercantil, pues sigue en un proceso de desenlace. Estamos desde hace 6 años en un proceso donde con los fondos de inversión que entraron, estamos tratando de afinar ciertos detalles legales que desgraciadamente salieron a lo largo de ese concurso mercantil. Y hoy, si bien me tocó haber estado como espectador toda la vida de la empresa, hoy estoy involucrado sumamente profundo porque ya tengo la capacidad de hacerlo, porque la vida me dio otras oportunidades, de estar al lado de mi papá, de llevar esta negociación, de ojalá, a pesar de esta historia de grandes logros, grandes fracasos, que pueda ser un desenlace, si bien no el que hubiera querido la familia, de algo donde todos estemos felices. Oye, Adrián, y entonces, por cómo lo platicas, lejos de contestar a la pregunta de lo que te define, entiendo que te sigue definiendo. O sea, sigue en presente. Sí, o sea, sigue presente, uno, porque el proceso y más esta negociación con los nuevos inversionistas después del concurso mercantil es algo que sigue, y hay algunos problemillas y encontronazos legales que estamos resolviendo de los últimos 6 años con ellos. Pero ahí sigo teniendo ese aprendizaje. Yo creo que en esta última fase, los últimos 5 años, que es más un tema de cómo alinearnos legalmente en cosas que creo que se tuvieron que alinear mejor en el momento del concurso mercantil, te hace entender que a pesar de los diferentes tropiezos que puedes tener en el desenlace de una historia como estas, hay mucho que se puede construir también conectando de forma profunda con las personas involucradas, que es lo que queremos estar ahorita haciendo con el fondo de inversión. Entonces, para mí, ver la transformación de mi papá de héroe a yo me tropecé y lo reconoció y le dolió profundamente el proceso y asumió muchas de las culpas de las decisiones porque él estaba a la cabeza de una empresa de ese tamaño, y después el crecimiento que ha tenido para afrontar esa realidad y buscar un desenlace positivo. Ese es el principal aprendizaje de un ejemplo que yo me llevo, que ha forjado el cómo yo tomo ciertas decisiones como empresario hacia adelante. Te define. Decisiones de cómo manejar cuando hay mucho, decisiones de cómo abordar los retos cuando hay poco o nada, y decisiones de cómo construir relaciones profundas
O sea, cuando la tensión está que explota, Claro. que es como está ahorita. Entonces, Porque ya lo vivieron así. porque ya lo vimos así. O sea, a ti no te tocó sí te tocó ser espectador de la bonanza, pero te tocó empezar a ser protagonista de la carencia Sí. y aprender de esa. Y ¿Cómo no llegar ahí? Y cómo no llegar ahí y cómo realmente aprender a yo tomar mejores decisiones en ese sentido de una vivencia que estuvo muy cerca de mi corazón y muy cerca de mi casa. Ujú. Y que hoy es invaluable lo que le agradezco a mi abuelo y mi papá me mantuvieron al margen, sin embargo, lo suficientemente cerca para que esto me forjara Para aprender. en mis tomas de decisiones y qué quiero hacer para aprender. Y el aprendizaje para mí se ha vuelto un lema de todos los días para qué quiero hacer hacia adelante y cómo realmente hago las cosas en el día a día. Interesante, porque déjame tomarlo de ahí, ¿no? Habiendo dejado Sí, eso sí. tan claro, me encantaría saber ahora, ¿no? Para Adrián, la persona que aprendió de eso, pero ya en tu labor como empresario, ¿cuál es el desafío más grande con el que te has topado después de que tienes eso en tus antecedentes, en tu parte de tu historia? Y Ya en Euronics. sí, no, claro. O sea, y esto. Capítulo Euronics, todo lo que aprendí, ahora te toca sacar el libro y decir, ¿lo aplico o no? Y esta historia, estamos? al final, puedes tener todos los aprendizajes que quieras. Y mi historia particular, que creo que la tengo extremadamente bien puntualizada. Sí. Por más preparado que estés, a veces hay cosas que no se salen completamente de nuestro control. Y creo que la crisis más fuerte que he tenido como empresario es exactamente una de esas. Cuéntame. Anda, viene. Échala. 2019. Levantamos capital entre deuda y equity, pues habrán sido alrededor de 1,200, 1,300 millones de pesos en ese momento, que era la primera vez, pues yo tenía prácticamente 30 años o 29, 30 años, y era la primera vez que yo tenía una experiencia de levantamiento de capital con este sueño de transformar una empresa familiar, tecnológica, en una empresa que pudiera realmente pasar y trascender de ser familiar a ser una empresa que pudiera tocar internacionalmente, mercados, ser líder. Entonces había muchos sueños invertidos ahí en el levantamiento de capital para hacer la inversión en Euronics. Entonces, después de un proceso que nos tomó alrededor de 2 años, donde invertimos y pues prácticamente adquirimos el 100% de Euronics, que como les comentó Manuel, Euronics lo que hace es todos la mayoría de las grandes empresas aquí en México que utilizan WhatsApp como proceso estructurado para vender, onboarding, cobrar, etc., utilizan Euronics. Somos la empresa más relevante del mercado para eso. Pero imagínate a mí, mi socio, 2019, levantamos este capital en septiembre. ¿Qué pasa en marzo de 2020? Todos lo sabemos, sí. Y ustedes fresquecitos. No tienen que sacar la bola de cristal para acordarse. Tú recién comprado. Recién comprado, y cuando recién compras, tienes 3 cosas arriba. Y más si es la primera vez que te pasa. Uno, o sea, estás pavoneado y dices, oye, si ya levanté 1,300 millones de pesos, nunca había hecho esto, es la primera vez que voy a ser CEO en mi vida. Tienes una confianza desmedida. Ahí son dos para temas, bien o para mal. Son 2 temas muy importantes, el haber levantado ese capital y el ser CEO por primera vez. Exacto, entonces, y las dos salen en simultáneo. Andas con coche nuevo. Andas con coche nuevo. La nueva empresa. Estás todo va a en el salir remojón bien. de la casa. Ajá. Pero la segunda es que sientes una profunda responsabilidad con las personas que confiaron en ti, que Sí. te dieron ese capital. Ujú. Dices, oye, o sea, no tengo 20, 30 años de bagaje que me den la expertise y están confiando en mí. Ujú. Entonces tienes ese sentimiento de tengo que enseñar y responder que puedo porque confiaron en mí. Marzo, pandemia, y para hacerles la historia pues corta, en los primeros 18 meses de operación se nos cae 70% el EBITDA de la empresa. Hijo. Prácticamente 70%. Y el core del negocio, que después evolucionamos este tema de WhatsApp que platicamos, pero cuando adquirimos la empresa, el core del negocio era más un tema transaccional de envíos de mensajes de SMS y correos, y donde pues yo financiero, aunque pues nunca ejercí como CFO de empresa, fui más consultor en mi background, pero como financiero me pongo a analizar los fundamentales reales de la empresa después de que nos dio ese trancazo la pandemia y digo, esto va a ser el core de lo que pensamos que iba a ser que esta inversión fuera exitosa. Se esfumó. Y una empresa muy intensiva en capital, ¿en qué se había ido la inversión? Si es que ya se había ido. No. La inversión, nunca le inyectamos un centavo a la empresa. La inversión se fue en comprar a los dueños anteriores. No era para ni que se fueran a capital su de casa trabajo. muy contentos, se retiraran en Woodlands y se fueran felices. Y se cayó 70. Y se cayó 70. Quedó clarísimo. On your watch. Entonces, on our watch en los primeros 18 meses. Pero
lo más importante, más allá de que se cayó, es que ya la tesis de inversión y para los que compran empresas, pues la tesis de inversión está relacionada a cómo ese modelo de negocio te va a generar los rendimientos. Ya ni en papel funcionaba. Decíamos, pues el 95% del negocio que compramos ya no va a tener nunca los márgenes que proyectamos, nunca la rentabilidad que proyectamos, porque diametralmente ese efecto que fue la pandemia cambió sustantivamente la estructura de nuestra industria. Y entonces Te paro ahí tantito, porque yo creo que es interesante para todos los que estamos en esto, que alguna vez nos ha tocado comprar, vender, operar una empresa, el sentimiento que tenías, ¿no? Como emprendedor, cuando pierdes tu lana es muy doloroso, pero cuando estás jugando con lana de otros es muy vergonzoso. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo te sentías antes de que regresemos a la vuelta que sabemos que diste? Y porque estás aquí y está increíble el negocio, pero ¿qué se sentía en ese momento? Es decir, todo este dinero que me prestaron, que no era mío, pero que me sentía el rey de llevarlo, sí. ya no va a estar. O sea, se siente una profunda, primero, impotencia, porque dices, lógicamente esto nadie lo veía venir, pero una impotencia de primero no entender qué hacer. O sea, segundo, una profunda inseguridad. Y si no tengo lo que es necesario para afrontar un reto como este. Uh-huh. Y el tercero, pues miedo. O sea, mucho miedo, y eso se fue reflejando en absolutamente todos los aspectos de mi vida. El momento donde estuve más gordo, en ese periodo de la pandemia donde la empresa estaba en flamas. El momento donde dormía menos, en ese mismo periodo. Tenía un hijo recién nacido, o sea, el primer año y medio de mi hijo, lo pasé de noche con muy poca, realmente, relacionamiento profundo con mi hijo. Claro. O sea, y todo eso, pues, te da una completa nube gris de cómo tomar decisiones como empresario. Pero en tu vida personal te mete en una espiral de negatividad que te cuesta trabajo entender cómo salir adelante. Entonces, esa fue la Aprovechando realidad que cómo había ahí. respondiste a la pregunta de Manuel, me acuerdo de cómo te presentó diciendo que tenías 5 años en YPO. Según Sí. mis cuentas, si estamos en el 2025, fue por ahí de esa época en la que llegaste a YPO. ¿Cómo es eso? O sea, y aquí no es un comercial hacia YPO, pero YPO fue fundamental para esta transformación en todos los sentidos. Y sí lo ¿Cómo? fue. No eras YPO. No era YPOer, pero tenía un par de amigos YPO. A ver. Y eso hizo toda la diferencia. Y para ser muy honesto, yo sí había escuchado YPO, pero yo ni mi familia había estado en YPO, ni mi papá había estado en YPO, ni amigos cercanos habían estado en YPO. Algunos amigos no tan cercanos sí, pero que habían vuelto amigos en esta última etapa de mi vida. Pero recuerdo que tuve una conversación con una YPO que se llama Ale Ríos, que también es Shark Tank. Saludos a Ale Ríos, Ale, claro que sí. Te adoro. Sabes que mucho de lo que hemos construido aquí ha sido porque me hiciste esta invitación. Y me acuerdo que tengo una llamada con Ale y le digo, Ale, no sé qué hacer. No puedo dormir, no puedo pensar, no puedo tomar decisiones. No sé si necesito, o sea, con todas las broncas que teníamos encima, no sé si necesito un gurú, un coach de CEOs. O sea, yo nunca había sido CEO y me cayó esto. Psilocibina, llévame al monte a buscar un hongo a ver qué me pasa, pero necesito algo que me saque de donde estoy y me permita ver claridad, porque ahorita lo único que estoy viendo es oscuridad con todo lo que me está viniendo encima. Y Ale me dijo, déjate de burradas, Adrián. Yo sé que es algo que tú puedes pensar y ver cómo puedes tú salir adelante. Sí tienes que hacer algo, pero te voy a recomendar YPO. Yo no había escuchado los foros. Yo pensé que YPO en su momento era un tema de networking, empresarios fregones y están ahí y hacen muchos negocios. Tenía absolutamente nada de conocimiento de lo que yo considero que es el corazón de YPO, que es el tema de foros. Y Ale me dijo, lo que vas a hacer es que te vas a meter en un grupo de personas que te van a entender perfectamente lo que estás sintiendo y ya no vas a necesitar ni el psicólogo ni nada de eso porque ellos van a ser tu psicólogo grupal. Y dale unos meses y después hablamos a ver si necesitas gastarte lo que quieras gastarte en un servicio adicional. Y así fue como entré a YPO. Wow, para todos los YPOers que lo están viendo y oyendo, qué bárbaro. Esto no es un comercial para YPO, pero vaya que hasta yo siento ñáñaras, ¿no? De oírte y después de los 20 años que yo llevo en esto, sensacional. Bienvenido. No, y te identificas, ¿no? Muchos llegamos a la organización en medio no de un éxito, sino de un reto personal grande. Y es cuando el valor se multiplicó. Sí, y tengo una anécdota que me acuerdo
que me acuerdo mucho, ¿no? Yo creo que no llevaba ni 6 meses de haber entrado a YPO y me tocó mi primer retreat con mi foro. Y yo todavía, pues, estaba en este proceso de salir del hoyo, prácticamente. Hicimos varios ejercicios, hubo de autoconocimiento, ¿no? La ventana Johari, muchos de estos temas donde cómo te percibe la gente. Y con mucho cariño, pero con mucha firmeza, o sea, mi foro me agarró a zapes de una perspectiva donde me hicieron darme cuenta que tenía a mi disposición, tanto desde una perspectiva de negocios, pero a mi disposición por las propias capacidades que yo tenía, de cambiar mi perspectiva, hacer las cosas diferentes. Y yo mismo me estaba haciendo estos rollos mentales que no me permitían salir. Y fue un retreat donde eso sí marcó, yo creo que el principio de la luz de este proceso. Que al final el outcome, como dices, pues fue así un outcome muy positivo. Buenísimo. Déjame pues interrumpirte ahí porque me muero de curiosidad. Sabemos que la historia ha terminado bien, ¿no? Ha salido de eso, pero quiero saber, ¿cuál considerarías entonces que es tu fracaso más importante? O sea, porque si todo ha salido más o menos bien y ese fue tu desafío, ¿cuál fue el fracaso más importante? No, y lo tengo... Perdona si le puedo llamar fracaso. Algo puede haber salido mal. No, definitivamente tengo yo creo que una historia de fracaso importante y la tengo muy clara. Y yo creo que es algo que eso está... Todavía no ha llegado al final de la historia de lo que considero que es mi gran fracaso en esta historia, ¿no? Y dando un poquito de contexto, yo creo que todos... O si no lo sabemos, tenemos que hacer un esfuerzo para saberlo. Sabemos en lo que somos unos cracks. En lo que dirías, oye, ¿cuál es tu superpoder como empresario, tu superpoder como CEO? Está de moda ahora ese término. Ese término. Y a mí me parece muy bueno porque hay que potencializar esas cosas que tú sabes que eres el superpoder, que al final te ponen a 100 personas enfrente y sabes que en esa cosa particular vas a ser mejor que los demás. Uh-huh. Pero la otra cara de la historia es, tienes que también tener claro cuáles son esos puntos ciegos donde al final pues, te puedes tropezar. Y mi gran fracaso es, a lo largo de estos primeros 5 años y cacho de CEO, encontré un par de cosas en las que era yo extraordinariamente bueno. Una cosa que era extremadamente bueno es, yo nunca había vendido en mi vida y me volví un crack vendiendo. Dominé muy bien este proceso de venta consultiva, venta corporativa, me volví muy bueno haciendo eso. Y 2, no desde una perspectiva oportunística hacia los negocios, pero desarrollé una forma muy real, muy transparente, muy auténtica de entender cómo a través de desarrollar relaciones reales, no solamente haces amigos, pero haces negocio, y haces negocio real basado en la confianza. Pero tenía muchas cosas que eran áreas de oportunidad. Y yo creo que una de las áreas de oportunidad más grandes es que Auronix es una historia de éxito porque después de ese hoyo, pues el crecimiento ha sido brutal. Ahora lo platicaremos. Pero una empresa en crecimiento, yo creo que cualquier empresa, está bien, necesita de estas relaciones clave, de una figura, si quieres, hasta empática que hace que esto suceda. Sí, sí. Pero necesita de los procesos claves, los cimientos claves que le permitan a una empresa escalar. Correcto. O sea, si tienes muy bueno esto, pero tienes lo otro, la ecuación se empieza a romper. Y ahí fue que yo sabía que tenía muchas áreas de oportunidad ahí y mi socio y el board constantemente me dan la retroalimentación. Y yo mi forma de pensar y de, si quieres, digerir la retroalimentación es, pero estoy vendiendo como crack, Claro. pero estoy desarrollando las relaciones. ¿Qué me importa si no le doy el enfoque y el tiempo suficiente acá? Y a raíz de yo decir, pues me voy a seguir enfocando en lo que soy bueno. ¿Por qué? Porque soy bueno. ¿Para qué desperdicio tiempo en cosas que chance no es mi core y no soy lo fuerte? Se me pasaron cosas importantes que llevaron a tener problemas muy serios con un par de clientes por faltas de procesos administrativos, que tuvimos que hacer un restatement de estados financieros una vez porque falta de procesos y falta de estructura que debieron de haber caído en mi responsabilidad, que me dieron la retroalimentación, tanto el board y mi socio, y la dejé de un lado por enfocarme en lo que yo era bueno, porque es fácil, Claro. porque ya te la sabes. Y te gusta, la disfrutas, ¿no? Y lo disfrutas, te da energía, te da esa, dices, si esto lo voy a hacer 10 veces. Tu rush, voy a vender más, voy a poner la visión, voy a ser este gran líder. Exactamente. Y la plomería estaba desatendida, ¿no? Exactamente. Pero de este lado, no me lo dijeron una vez, me lo dijeron 2, me lo dijeron 3. Y no tomé el feedback para hacer ese cambio de decir, pues un líder necesita entender lo que es lo bueno, pero necesita fortalecer sus oportunidades. Y me tropecé muy fuerte en ese lado. Bueno, gracias por compartir eso. Síguele. Tu lección de liderazgo más importante y cómo lo aplicas. Viene. Un líder necesita, y por ahí síguete.
O sea, un líder necesita, y si quieres aquí voy a hilar parte de la historia que platica los dos. Yo creo que un líder necesita tener un pie atrás y un pie adelante. ¿Qué significa tener un pie atrás y un pie adelante? Un pie atrás es tener esta capacidad de entender cómo las diferentes vivencias, tanto como empresario como de vida, te hacen entender tu pasado, entender qué decisiones tomaste bien o qué decisiones pasaron, qué cosas pasaron en tu contexto, qué pudiste aprender y traerlas constantemente porque eso te permite y te forza estar en un proceso de mejora continua y de crecimiento continuo. Y con un pie adelante, porque hoy estamos viviendo en un mundo sumamente dinámico, sumamente cambiante, y más ahorita en el mundo de la inteligencia artificial, la tecnología, que si estamos solamente pensando en las lecciones, no estamos pensando en cómo abordar los riesgos, que es ese tema del pie adelante, nos hace quedarnos en ese limbo de la indecisión. Entonces, para mí esa lección, una lección de liderazgo muy importante, y fue lo que nos permitió mucho en Neuronix hacer ese cambio, fue eso, fue tener sumamente presente qué cosas, buenas o malas, estaban pasando en el pasado para construir, pero tener la capacidad de arriesgar hacia adelante para mover y avanzar. Oye, y tú que te dedicas a la inteligencia artificial, estoy seguro que lo aplicas para vender y seguramente te veo muy exitoso. Pero internamente, en los vestidores, ¿cómo lo aplicas con tu equipo? ¿El tema de inteligencia artificial? El pie de adelante para moverte tan rápido como se mueven las cosas. O sea, a ver, creo que un tema muy, muy importante es que llevamos un proceso muy estructurado de definición de objetivos, de definición de metas, que lleva siempre, y lo tenemos muy documentado que lo hacemos así cada trimestre y cada año, donde parte de la planeación siempre está basada en esas lecciones aprendidas de lo que hemos construido en el pasado, el Q anterior, el año anterior. Y nos medimos mucho hacia adelante de cómo se está moviendo nuestra industria y cómo tenemos que ser un referente en ciertas cosas. Tampoco puede ser el referente en todo, porque si no, no vas a llegar. Para realmente empujar los límites de dónde queremos llegar. Entonces, eso nos permite exactamente buscar ese balance. Ese balance de cómo llevamos esa ejecución con esas lecciones aprendidas hacia atrás, pero tener muy claro que en tecnología, pues si te quedas estático, te mueres. Y en esa definición del producto y cómo lo definimos, pero la ejecución, que sea pragmática y que no sea idealista, basada en cosas que han funcionado, no reinventar la rueda, el pasado. Bueno, pero a ver. Hace rato estábamos hablando de las situaciones que te definen en la vida. Manuel te preguntó algo así y mencionaste que había de dos tipos. Dijiste claramente que uno era de negocio y otro era personal. Sí. Entonces, no sé si me la perdí o quisieras platicar algo que te define desde tu punto de vista personal. Y si tuviera definitivamente que elegir un episodio de mi vida que marcó un antes y un después. A eso nos referimos, sí. En todos los sentidos. Fue agosto del 2003. Iba con mis hermanos. Éramos 4 hermanos. Un hermano gemelo, que aparte de ser mi hermano gemelo, era mi mejor amigo. Ya sabes, los que son gemelos saben que nada más es tu hermano, es tu amigo, construyes absolutamente todo con él. Eras adolescente en ese entonces. Adolescente, 17 años. Iba también con mi hermano mayor, José Luis, mi hermano menor. Iba con 5 de nuestros mejores más cercanos, amigos más cercanos. Íbamos a Valle Bravo y tuvimos pues un accidente espeluznante, yo lo podría definir, ¿no? Mis papás, en ese momento, mi papá era del equipo directivo, el equipo directivo general de Grupo Corby, estaba en Egipto, en una convención con proveedores. Y tenemos ese accidente donde de forma inmediata fallece mi hermano gemelo, fallece mi hermano mayor y fallecen 3 de mis amigos. Y a mí sorpresivamente, tuve una fractura en una clavícula, en un tobillo. Y me acuerdo que antes de subirme a la camioneta ese día, todavía no existía el iPod, o apenas estaba por salir el iPod, y yo todavía tenía mi Discman. Y le digo a mi hermano gemelo, a mi hermano Rodrigo, que por cierto mi hijo se llama Rodrigo por mi hermano gemelo Rodrigo. Y a Rodrigo, mi hijo, le platicamos mucho de su ángel Rodrigo, que desde ahí arriba lo cuida. Le digo a Rodrigo, mi hermano, oye, se me olvidó mi Discman, déjame regresarme a la casa corriendo. Entonces me bajo de la camioneta y en lugar de sentarme donde estaba sentado, me subo al otro lado de la camioneta. Ya habíamos empezado a avanzar. Me regresé por esto.
Y esa casualidad fue lo que me hizo que sobreviviera. Porque prácticamente, pues todas las personas que estaban de en medio hacia el lado izquierdo de la camioneta fallecieron en ese accidente. Y para mí fue definitivamente lo más fuerte que he vivido en la vida. Tienes 17 años, tu vida por delante, tus mejores amigos, tu hermano. Para mis papás, que en ese momento tuvieron que buscarlos en Egipto, traerlos de vuelta, decirles las cosas como son. Claro. Pasó este accidente, fallecieron 2 de sus hijos, fallecieron también algunos amigos. Recibirlos en el aeropuerto y después pues pasar todo ese proceso de pena, pues fue algo que fue brutalmente fuerte. Pero no marcó en mi vida, yo creo que lo fuerte del accidente, sino lo hermoso que eventualmente se convirtió este episodio para mi familia y para mí. Lógicamente no los primeros años, Desde sino luego. subsecuentemente hacia después. Que el proceso, creo que más temprano, pues fue ese proceso que todas las personas llevamos cuando nos afrontamos a luto. Y fue un proceso de mucha cercanía de mi hermano, que fue mi hermano chico también iba en el accidente, en el coche cuando tuvimos el accidente, con mis papás también, pero que poco a poco, y yo estoy muy agradecido porque creo que fue relativamente rápido, primero le empezamos a dar como mucho sentido de unidad familiar. Desgraciadamente hay episodios similares a estos que destruyen familias, porque te empiezas a hacer los cuestionamientos de por qué y quién y por qué pasó. Culpas o... Y eso probablemente en un principio, las culpas, en un principio lo tuvimos, sí, pero mis papás tuvieron esa visión de cómo transformar la falta y la muerte en, nos quedan 2 hijos aquí, cómo lo transformamos en el amor que ellos necesitan de nosotros para que ellos vean hacia adelante. Y ese nivel de entrega, sin dejar de lado lo que te enseña un episodio como este, que pues realmente la vida es efímera, se puede acabar en una forma tan abrupta, pero que hay tantas cosas bellas que pasan, tomando en cuenta cómo mis papás abordaron el amor que nos tenían que dar a mí y a mi hermano a raíz de esto, y en lugar de pensar en se nos fueron 2, que lo pasaron y fue una tragedia y lo vivieron por Debe haber muchos sido meses, durísimo. fue más bien pensar ¿Dónde agarrar la fuerza, no, Adrián? de dónde agarrar la fuerza, y la fuerza la agarraron de nos quedan ellos 2 y cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, por eso para mí mis papás pues fueron ese ejemplo de entereza, de unión y de realmente ver cómo se puede reconstruir pues desde un momento muy, muy oscuro. Que el por qué marca el antes y el después desde una perspectiva personal, porque me hizo darle el peso a las cosas que se tienen que dar. Porque no sabemos cuánto tiempo nos va a quedar para verlas desde esa perspectiva. Y entender que ningún mal dura 100 años. Y entender que las cosas buenas hay que celebrarse, disfrutarse y saborearse. Que es más fácil decirlo. Que es más fácil que decirlo te salga. que hacerlo. Pero eso te forza a entender lo que esa realidad es eso. Y llevarlo como empresario y como CEO y YPOwer, pues en esos momentos que tomando esa perspectiva de lo efímero que son las cosas, disfrutar con una alegría cuando las alegrías están, es tan importante porque te permite darle el peso a las cosas importantes. Los retos igual son importantes y los momentos difíciles son importantes. Y a veces nos enfocamos mucho en esos temas y cómo puedo aprender y qué lección me está dando. Pero eso me enseñó mucho más importante, no de cómo aprender de lo malo, sino cómo disfrutar de lo bueno. Y entender que si no estás enfocado en esas cosas buenas que te motivan, que te dan esa felicidad de estar haciendo lo que te apasiona, que después le vas a dar vuelta a la página a los libros de tu vida. Cuando los años te alcancen, pueden ser muchos, pueden ser pocos, que hay que enfocar a escribir esas páginas de tu libro de vida haciendo lo que realmente te mueve y te vibra. Y eso marcó eso. Hoy en día tomo decisiones que creo que eventualmente me van a llevar a un lugar que me va a vibrar. Siempre lo puedo hacer, siempre lo logro hacer, no siempre. Pero lo tengo muy consciente y muy presente. Y así trato de afrontar los episodios de vida y ciertas decisiones de vida.
acordándome siempre mucho de esa lección de mis hermanos. Wow, gracias. Empiezo por decirte gracias por compartirlo. Creo que es parte de la intención de esta iniciativa, poder conocernos mejor y conocer que todos podemos tener una experiencia, una vida o una parte de la vida así y seguir adelante, ¿verdad? Entonces yo te agradezco en el alma que lo compartas con nosotros. Muchas gracias. Y pues ahora habrá que ver por dónde continuamos después de esto que acabamos de oír, ¿verdad? Creo que con la reflexión que me parece increíble, Adrián, y gracias por compartirlo. Y no quisiera decir qué bonita historia, pero qué bonito final sí. Porque también mencionaste en algún momento que hay que poner un pie adelante y un pie atrás. Y creo que la capacidad de tus papás, transmitida a ustedes como familia, de reescribir un futuro mejor, es algo digno de aprendizaje para todos los que estamos escuchándote. Porque con cosas infinitamente menores que esas, una familia puede romperse para siempre. Y tus padres lo tomaron la decisión y te la transmitieron, y hoy eres ejemplo de eso, de vamos a reescribir el mejor futuro posible y que esta adversidad forje la mejor familia Villaseñor que podemos crear. Y tengo todo eso para agradecérselos por ese ejemplo que mis papás me dieron en ese momento. Lo tengo muy claro. Gracias, de verdad, por compartirlo. Qué aprendizaje tan más grande, y qué bonito que veas no solo... Yo creo que todos aprendemos de la adversidad, hemos aprendido eso, pero nos compartes una reflexión valiosísima, es decir, también hay que parar a valorar todos esos momentos buenos y no darlos por un hecho. Sí, luego nos enfocamos mucho, les contaba de, oye, eventualmente el resultado positivo para los inversionistas de Auronix. Pero luego lo que importa es esa aventura del camino, esos momentos que hacen que dijiste, me sentí vivo porque pasó esto. Claro. En el negocio, con los amigos. Hijo, y esa capacidad de disfrutar esos momentos, porque se pueden esfumar, esa lección me la llevo, pero me la llevaré a la tumba, en ese sentido. Sin duda. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar entonces, si te parece bien. Sí, señor. Y pues seguimos. Tenemos algunas otras preguntas para ti. ¿Y cómo integras? Porque yo escucho lo que estás haciendo en Auronix y me da ansiedad. Sí. ¿No? Vienes de una formación de un negocio completamente tradicional, ¿no? Comprar shampoos y revenderlos y acomodarlos en 450,000 changarros. Y creo que los sistemas de distribución no cambiaron nada en 50 años. Seguro. ¿No? Y ahora estás en un negocio en el que distribuyes 80% de tu generación de revenue a través de una plataforma de terceros de mensajería que, como TikTok, hoy en la mañana pueden cerrar. O en cualquier momento puede ya no ser la tecnología que manda. Entonces, tú apuntas la innovación a una apuesta en la que tienes poco control. A mí me da ansiedad. ¿La compartes o tú tranquilo con ese desarrollo tecnológico que vive en ecosistemas de otros? Creo que tiene para mí dos aristas esa respuesta, ¿no? Definitivamente, cuando hacemos análisis de riesgos de la empresa y definimos, oye, ¿cuál es el punto, el eslabón si quieres más débil del modelo de negocio que tenemos? Ese siempre sale número uno, ¿no? Al final, cuando tu negocio depende mucho de una decisión de un gigante tecnológico, como es alguno de estos, tienes que desarrollar una resiliencia y una capacidad de actuar muy rápida, porque de repente hay cambios de pincelazo en precios, en estructuras. Y si tu negocio no tiene esa capacidad de adaptarse hacia adelante, o sea, te ves en problema muy fuerte. Entonces, es un tema que me preocupa, es un tema que me genera ansiedad, definitivamente. Pero ¿por qué no me genera suficientemente ansiedad que me deje sin dormir? Es que también la oportunidad de mercado es sumamente grande. Okay. Si yo estuviera operando en un mercado donde tienes este riesgo de concentración con un proveedor que es sumamente disruptiva las decisiones que toman, pero en un mercado donde el crecer está difícil, acá es un mercado que tiene todavía, que estamos tocando la punta del iceberg, que es muy grande, que las oportunidades siguen siendo bullantes y que pues para capturar el mercado pues tienes que ver cómo te adaptas a un gorila muy gigante que puede tomar decisiones que te afecten y ser muy flexible en cómo tomas decisiones para que eso a veces te afecta mal, a veces te afecta bien también, porque hay decisiones que luego toman y que te potencializan para ver cómo avanzar hacia adelante. Sí, la ansiedad está ahí. Creo que me dejaste más ansioso de cómo empecé. Claro. O sea, una cosa que no se va a ir son sistemas de mensajería para hacer negocio, ¿no? Tal vez mañana te cambien las reglas WhatsApp, pero dices, bueno, la gente no va a dejar de usar los mensajes como un medio toral de comunicarse y cerrar negocios, porque ya hay la confianza. No, o sea, siempre podemos fantasear, porque dicen, oye, en el momento que el Elon Musk ahí con su empresa está de Neuralink, ¿no? Que dicen que le van a poner chips a las personas en la cabeza de... Hoy en día no se ve, por lo menos en el futuro muy próximo, que cambie eso, pero en un momento donde
Oye, hoy usamos celulares y en algún momento no necesitamos usar celulares porque ya avanzó. Pues, ahí ya será otra realidad. Gracias a Dios, hoy esa realidad por lo menos no la estamos viendo en un mediano plazo. Si estás de acuerdo, querido Manolo, pasemos al futuro de Adrián. ¿Y cómo ve el futuro? ¿A dónde Sí. vamos con todo esto? Un emprendimiento que claramente va bien, que ha crecido mucho, saliste del hoyo, eres un gran innovador, tienes un porcentaje enorme del mercado. ¿Qué sigue? Perfecto. Y yo creo que para mí los últimos 6 meses han sido 6 meses de suma profundidad, de aprendizaje, reflexión y definición hacia adelante. Y me gusta verlo mucho desde esa perspectiva, porque si remontamos a la historia de 2019, la pandemia 2020, así es la vida. La vida va a tener esos momentos que te definen el cómo tomar decisiones hacia adelante. Sí. Y hoy en día estoy exactamente en una coyuntura que define mucho qué viene para mí hacia adelante. Viene hacia adelante, al final levantamos un capital importante para Auronix, donde tenemos que dar un resultado para estos inversionistas que creyeron en Auronix. Entonces, pues en el futuro próximo viene el momento, la verdad, de darle cara a estos inversionistas para pues, que sea una historia exitosa lo que vamos a hacer hacia adelante. Hacia adelante seguir con otros inversionistas, seguir con otro grupo, pero ese ciclo al menos con los primeros inversionistas, que es un ciclo muy importante. ¿Por qué? Porque para mí fue la primera oportunidad en mi vida de ser CEO, la primera oportunidad en mi vida pues, de operar con lana que no era la mía y la oportunidad primera en mi vida de dar cuentas y accountability reales de algo que no es nada más ser empleado y hacer tu chamba. Pues de momento la verdad viene ahorita. Yo creo que viene en los siguientes meses. ¿Y cuál es la clave? A ver, uniendo todo lo que ya compartiste con nosotros, que es una historia padrísima, el desafío más grande, el fracaso más grande y esta visión de futuro que tienes, ¿cuál fue la clave para que hoy estés bien después de haber pasado por eso y que tu empresa esté bien? O sea, la primera fue mi familia. A ver, ¿cómo es eso? Yo creo que por más YPO, y que YPO yo creo que si lo pongo en una perspectiva está ahí en los top 3 de por qué estoy bien, pero tuve la dicha de tener una esposa, unos hijos, y si lo hago pues a un momento más amplio, unos papás que les platiqué con esta historia familiar de Zaguayo, Grupo Corby, con mi papá tengo una cercanía que es mi mejor amigo, donde en las buenas y en las malas, a pesar de que yo no creía en mí, ellos creyeron en mí. O sea, y contar con ese red de soporte, Claro. o sea, hace que por más que tú te tropieces, vas a rebotar. O sea, porque es el corazón de lo que ves día a día en tu vida, son ellos. Y se vuelve un tema, yo creo que muy aspiracional de decir, lo estoy haciendo por un tema de que yo quiero ser el empresario exitoso, pero cuando te caíste y ese sistema de aporte te subió, te cambia la perspectiva y dices, yo lo quiero hacer por ellos. No, que quiero ser un empresario exitoso, quiero darle retorno a mis inversionistas, definitivamente, pero hoy quiero poder construir algo porque tengo el soporte de gente que me ama, que me da las herramientas, que me levanta cuando me caigo, y para mí eso yo creo que es una de las cosas importantes en el tema personal. El segundo, algo que yo definitivamente no tenía esa personalidad y no tenía eso, y aquí sí entra mucho YPO. Si yo veo 2 cambios importantes que tuve a raíz de YPO, que eso lo asumí en YPO, pero lo transformé en los negocios y en la forma en que desarrollo relaciones de negocios, es el tema de vulnerabilidad y de transparencia. El mostrarte afuera como eres, a veces tenemos miedo y a veces pensamos que te va a generar enemigos porque te van a ver como una persona débil, que te van a ver como una persona que ¿qué va a hacer? Como una persona. Como una persona. O sea, No, pero dices, oye, Davis. te quitas ahí los temas y, oye, ¿qué va a decir el cliente si yo, o sea, le hablo de frente y le digo las cosas como son y le platico también un poco de cosas que me dan miedo de mi industria, de cosas, y empecé a tener este cambio de cómo ser vulnerable, transparente y muy pragmático de cómo yo veo las cosas y cómo las comunico y cómo construyo las relaciones, que esa capacidad me permitió crear relaciones sumamente positivas, primero con mi equipo directivo, pero muy importante también con clientes, que antes tenía una filosofía así que es un poquito más transaccional. O sea, tenemos que hacer clientes porque hay que hacer dinero. Tenemos que traer empleados claves porque tenemos que tener empleados claves. Y cuando empecé a cambiar, y eso sí lo cambié, eso no lo tenía desde antes. Al final yo venía de consultoría y en consultoría eres muy procesal y el proceso rige todo. Lo que me falló cuando hablamos de fallo era el proceso. Pero aquí poner eso al frente me permitió
darle mucho valor hacia el negocio, cerrando relaciones muy importantes que subsecuentemente se convirtieron en negocios muy importantes y manteniendo empleados con relaciones muy profundas que subsecuentemente se convirtieron en los tomadores de decisiones muy importantes para nosotros para ejecutar. Y entonces, esa es la segunda. Y tengo una tercera, que es, y esta ya es la más, si quieres, pragmática de negocio. ¿Viene? Cuando compramos la empresa hacía chile, mole y pozole. Teníamos un enfoque de tecnología muy amplio. Servíamos a todos los clientes, servíamos a todo el mercado. Queríamos ser todo para todos. Y en este proceso de transformación de empresa nos dimos cuenta que si queremos ser todo para todos, vamos a ser nada para nadie. Ok. Y cuando te cae el 20 de eso y dices, oye, si logro hacer la mejor empresa en una cosa, en lugar de que ser la mejor, la medianita en 20, y te vuelves esa mejor empresa en algo, las cosas cambian. Entonces, el tema de enfoque, de tener 500 clientes, los redujimos de 500 a 100 y vendimos mucho más con 100 que con 500. Wow. De tener 10 productos, los redujimos a 3 y vendimos mucho más con 3 productos que con 10. Y esa idea de primero fueron esos años difíciles para transformar. Tuvimos que cortar hueso, salió sangre, pasar por un proceso doloroso, lo que nos permitió quitar la grasa y quedarnos con el músculo. Y el músculo crece porque te permite avanzar. Creo que 3 lecciones me llevo que son importantes. Buenísimo. Y déjame, Sergio, te robo la palabra. Creo que, y van a estar de acuerdo con nosotros, todos, YPOers, creo que nos estás regalando 3 pepitas de oro y quiero puntualizar en ellas porque me resultaron, la verdad, muy conmovedoras y creo que elaborar vale la pena. Dices, tu primer aprendizaje de cómo tener esta integridad y ser feliz y etcétera, es una familia que está ahí para ti cuando ni tú mismo crees que puedes. Y me parece de verdad es un pedazo de oro. Y mi reflexión es, creo que eso es una cosecha y no es una siembra. Creo que una familia que está ahí cuando ni tú crees en ti es porque tú le depositaste antes a esa familia toda esta confianza y esta energía tal que en el momento en que flaqueas te van a apoyar. Y qué bonito que lo pudiste vivir, pero que más bonito que lo ves y que lo aprecias, porque es una cosecha tuya, es mérito tuyo. Creo que todos podemos aprender de eso. Y el segundo me pareció también tan importante y tan padre. No se aprende en Harvard. ¿No? No, y mucho menos en consultoría, con todo cariño a mis amigos consultores y ex-harvarditas. Es la fortaleza que tiene ser el líder de tu negocio con un sentido de ser una persona real, que se equivoca, que es vulnerable, que le dice a sus subordinados, la regamos, que le dice al cliente, tienes razón, yo no. Sí. Y llevarlo como un eje de tu operación, más allá de esta imagen con la que algunos crecimos de generaciones anteriores, del CEO y del empresario infalible. Visionario, brillante. No, el empresario real, ¿no? Y tu eje rector fue el de Adebis, además del foco. Entonces, yo me quedo con 3 lecciones increíbles tuyas, ¿no? Creo que el del enfoque fue fenomenal también, como el tercero. Y a mí me gustaría llevarte un paso más allá. Me encanta. Todos combinamos, sin duda, esa vida familiar a la que ya te referiste con nuestra vida empresarial. Sí. Y a veces nos cuesta trabajo llevar las dos juntas, etcétera. Yo quiero preguntar, ¿tú cómo llevas esa combinación de ser un padre de familia, esposo y ser un business persona? ¿Cómo le haces para combinarlo? Creo que es una muy buena pregunta y creo que no lo hice bien al principio. Y tuve que ir aprendiendo cómo hacerlo mejor, como lo platiqué. Y si me remontara, antes de eso lo hacía peor porque como consultor vivía para trabajar. Pero inclusive en mi primera faceta como CEO, pues estaba muy enfocado en el trabajo. Y yo creo que ese ejemplo que contaba de esa red de apoyo, pues me hizo darme cuenta de lo mucho que estaba perdiendo, de ese desbalance que como director general tenía 100% enfocado en cómo resolver los retos del negocio. Y hoy en día la forma en que lo veo es que yo para operar mi negocio tengo que tener la lucidez, tengo que tener la entereza, tengo que tener la tranquilidad para hacerlo y poder tomar las decisiones efectivas. Y para hacer eso las cosas tienen que estar bien en tu casa. Tienes que tener esa motivación, tienes que tener esa felicidad de que estás pasando el tiempo de calidad con tu hijo, el tiempo de calidad con tu esposa. Mi esposa se ha vuelto una confidente. Lógicamente no la quiero preocupar con algunos temas de negocio que probablemente no sea prudente platicarlos con ella porque la preocuparía de más.
pero muchos otros sí se los platico y le hago partícipe de que tu consejo me importa y tu consejo es importante para mí. Y algunas veces que sí estaba muy preocupado, igual se los platico porque a veces sí necesito el empujón. Todos a veces nos caemos y necesitamos que alguien nos aviente para adelante. Y algunas de los aprendizajes que tuve en este proceso donde estuvimos a nada de quemar la empresa en llamas, de esto que platicamos del enfoque y de construir, es que la estructura también en la vida, la estructura funciona y la definición y el enfoque funciona. Y hoy en día es algo que con mi hijo lo tengo muy claro y lo quiero traducir un poco a la educación que estoy llevando con él en casa, en el día a día. A cómo ayudarlo a que con cierta estructura él aprenda que puede ir midiendo cómo va mejorando en ciertas cosas. ¿Qué edad tiene él? Tiene 6, se va a cumplir 7 ahorita en abril. Pero cosas tan chiquitas. Ahorita fuimos hace poco con Mijito, la maestra. hablemos de estructura. Pero si lo llevas a cosas sencillas, la estructura es, fuimos con su maestra y le dijeron, y le dijo, oye, todo bien, pero le está costando trabajo leer en inglés. Y él es como cualquier niño travieso, quiere estar haciendo lo que se le ocurre hacer todo el día. Pero sí le importa lo que dice la maestra, a él sí. Claro. Y entonces le dije, oye, todos los días en la tarde nos vamos a juntar, vamos a hacer algo para que vayas mejorando, porque esto es lo que nos dijeron, oye, papá, pero vamos a hacerlo y vas a ver cómo es mejorando. Y darle esa retro constantemente de, oye, ves cómo si le dedicaste algo de tiempo, vas mejorando. Y si eso sí lo traduces a la empresa, pues es un poco también el tema de jalar, el tener ciertas definiciones para que la gente y tu equipo directivo, el equipo general, vaya, si van viendo la progresión de la mejora, se van emocionando. A tu hijo, si vas viendo cómo él va mejorando en las cosas, también se va emocionando. En el deporte, en la escuela, etcétera. Muy bien. Si les parece bien, vamos concluyendo. Sí. No dejemos de hablar. A mí me encantaría que, como parte del mensaje final, nos recordaras a los YPOers de 22 años o de 14 años. ¿Qué ha sido YPO en estos primeros 5 años, además de la historia que ya platicaste de la entrada? Sí. ¿Y qué mensaje le dejas a las siguientes generaciones de YPOers? Perfecto. YPO hoy para mí es realmente el espacio más importante de crecimiento personal que me doy a mí mismo en el mes. Puede haber temas de, oye, yo tomo cursos de no sé qué rollos, pero a mí particularmente me ha hecho, sí es desde cierto sentido, obligarme a que ese espacio lo tengo que tener y tengo un espacio definido tanto con mi foro como con las actividades que tengo de cualquier evento que pueda haber, que me exijo tratar de ir a lo que puedo ir, porque sé que eventualmente me va a generar mucho crecimiento, me va a enseñar muchísimo y me va a hacer crecer. Entonces, ese espacio que en ciertos temas es mío y de nadie más, porque el foro es mío, no es de mi esposa, no es de mis hijos, y como persona y empresario necesitas tu espacio, y ese espacio es mío. Y me ha hecho... Y lo valoro mucho porque cada vez que salgo de ese foro me hace una mejor persona, teniendo ese egoísmo de disfrutar como ese espacio personal. Y me da una perspectiva que antes no tenía. Yo sé que no, me dijiste, oye, más allá de lo de la entrada me cambió la perspectiva, pero me sigue cambiando YPO la perspectiva absolutamente todos los meses y es progresivo. Hoy en día que preguntabas y ya no llegas a la segunda parte de la respuesta de qué viene hacia adelante, hablabas, sí, el tema de tener un rendimiento interesante para los inversionistas, pero para mí hacia adelante también viene un tema de involucramiento muy fuerte en ya temas profundos de inteligencia artificial. Si no existiera YPO, no existiera esta nueva etapa de AI que estoy haciendo. ¿Cómo es eso? El socio con el que me estoy asociando viene de YPO. Muchos de los primeros pruebas de concepto que estamos haciendo vienen de YPOs que están interesados en temas de inteligencia artificial. Y mucho de el conocimiento y la educación que yo estoy teniendo en YPO en temas de inteligencia artificial, porque YPO me ha empujado a tener esas herramientas. Y entonces, sin lugar a dudas, hoy estoy empezando este negocio porque este nuevo negocio porque YPO me dio la perspectiva, herramientas y personas cercanas con las que me encantaría hacer algo nuevo. Entonces, pues, ¿qué te digo? Para mí ha sido muchos cambios y muchos impactos y mucho legado. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué más, Manolo? No, pues uno, agradecerte, Adrián, haber venido, esta transparencia, esta apertura. Y a mí me gustaría, antes de despedirnos, tus conclusiones. ¿Qué te llevas tú de Adrián? Y te platico qué me llevo yo. Muy bien. Me parece, lo podría dibujar hasta en una matriz, ¿no? Esta combinación que hay entre pasado y presente y futuro. Esta
analogía del un pie adelante y un pie atrás me parece fenomenal. Vas caminando, pero no olvides que hay un pie todavía firme atrás que te trae el impulso, la experiencia, la sabiduría para poder ir para adelante. Ujú. Y el pie de adelante, que es el que va a dar el siguiente paso. Me parece algo fenomenal de tu historia, de lo que vienes a dejar acá. Sin duda no puedo dejar de mencionar los 3 en los que tú ya remarcaste. Pero la persona. Me parece que hace rato le llamé business persona y cómo lo combinabas con la familia, ¿no? Pero en todas tus respuestas, tanto en el ámbito personal, familiar, como en el ámbito empresarial, de los desafíos y de los éxitos, está el demostrar a una persona haciendo negocio, vendiendo, lo mencionaste. Ujú. Y pues sí, con todas nuestras vulnerabilidades, lo bueno y lo malo, tenemos a una persona en YPO haciendo un negocio exitosísimo que se ve a todas luces que será todavía mejor. Gracias, Adrián, por las enseñanzas. Muchas Sí, gracias. no, Sergio. muchas ¿Qué concluyes gracias. tú, Manolo? Mira, desafortunadamente para mí mis conclusiones son demasiado similares a las tuyas, porque yo mis 2 anotaciones más grandes que me parece increíble en tu historia es pie adelante, pie atrás, pero qué bien integrado está, qué bien estás llevando tu presente y tu futuro, capitalizando en tu pasado y no olvidándolo. Y creo que es una lección que todos podemos tener presente, porque además sí estás muy apostado hacia el futuro. Sí, tu futuro depende de cosas que todavía no se inventan. Y eso es bien interesante, el saber llevar el presente y el pasado contigo. Entonces me quedo esa reflexión bien padre tuya y el como tú usaste una frase que me gustó mucho, el ser persona a persona, ¿no? El ser real, el llevar esa vulnerabilidad, el que te acompañe. Entonces, yo me quedo con aprendizajes increíbles, Adrián. Nos faltó otra hora entera para historias que sé que tienes muy buenas, que conozco. Yo creo que ya te vamos a tener que empezar a volver a invitar en alguna otra temporada. Porque de veras ha Episodio sido- 2.0 Sí, de episodio Adrián Villaseñor. 2.0 de Que Adrián. por cierto, yo creo que vale la pena, ¿no? Cuando volteas para atrás y oyes la historia de la familia de Adrián, o sea, es un Villaseñor y no dejará de ser un Villaseñor. Pero después de esa historia, no es el Villaseñor con el fancy prestigio de Grupo Corby, ¿no? Eres Adrián, el YPOer, que viene hoy a compartir todo esto con nosotros y yo te lo agradezco desde ese punto de vista. Me ha encantado de conocerte mejor y bueno, con eso se cumple, si estás de acuerdo, el objetivo de este YPO Cast México, que es compartir historias que nos harán aprender mucho más a ser mejores líderes, a los líderes del ámbito empresarial, especialmente de México, y que con esta y muchas otras historias seguiremos episodio tras episodio haciendo diferentes temporadas del YPO Cast México, hoy con Adrián Villaseñor. Gracias por estar aquí y pues no le cambien de canal, ¿verdad? Porque vendrá el que sigue y el que sigue y el que sigue. Sí, Gracias, no olviden Manolo. Compartir contigo es un privilegio. No, el privilegio es todo mío. Sergio, gracias a ustedes. Suscríbanse, denle like al canal, compartan el episodio, no solo con su foro y con su capítulo, con gente que creen que se puede enriquecer de estos aprendizajes, que es mucha. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México.